buenas noches. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Soy el director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Este es un nuevo video como los anteriores respecto a las crónicas, que es producto del análisis de la teoría del universo nodal del ser que su servidor ha propuesto y que en esas gestiones dentro de la Comisión Latinoamericana y dentro de nuestros programas de educación continua, en convenio con el Instituto Mazarik de Educación Superior aquí en Hidalgo, México, estamos desarrollando pues los videoblogs. En esta sección nosotros vamos a tratar de analizar y expresar ese análisis respecto al contenido de la teoría y del análisis de la realidad en la cual nosotros estamos viviendo en la educación y todas las demás áreas de la ciencia de la enfermería. A mí me gusta muchísimo poder compartir estos momentos con ustedes. A veces son muy prolongados los videos, ya que cuando hacemos convocatorias a las videoconferencias, la acogida es a veces menor, en el sentido de que no todos pueden al mismo horario de poder entrar a la conferencia en vivo. Entonces se nos ocurrió poder tener esta iniciativa de expresar nuestros contenidos de las conferencias en un videoblog, las cuales pueden encontrarlo en la página, pueden encontrarlos en Facebook, pueden encontrarlos en YouTube, pueden suscribirse también al final de ver el video, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Facebook para que puedan ver los videos. Asimismo también nosotros hacemos la redacción de las crónicas que están colgadas en la página. Al final también van a ver que la página es www.facebook.com/cuidado y complejidad. Les digo esto para que puedan ustedes hacer un seguimiento de nuestras publicaciones. Nosotros ahorita en este momento nos encontramos expresando y compartiendo y publicando los videoblogs, las crónicas. Más adelante ya estaremos publicando las investigaciones multicéntricas, si Dios lo permite, y poder seguir compartiendo y gestionando nuestra misión, nuestro objetivo como Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir la crónica número 5, la primera parte de la crónica número 5, denominada del fenómeno del flujo continuo y las carencias. En esta pequeña conferencia de este videoblog, vamos a poder evidenciar cómo es que se van a llegar a concretar los nodos internos y nodos externos del ser, del yo, para poder explicar, ¿no?, y explicitar o describir los elementos del nodo interno, nodo externo. También vamos a poder ver cómo es que el fenómeno del flujo continuo va a poder evidenciar las carencias o el equilibrio que vamos a encontrar en el ser. Es indispensable que nosotros tengamos en cuenta de que, en este caso en la teoría, nosotros nos basamos mucho en poder explicar de que tanto el yo interior como el yo exterior del ser va a permitir la concreción de un concepto mediante el cual vamos a poder evidenciar la situación de la persona o vivir la situación con la persona, ¿no?, lo cual nos va a permitir crecer juntos, como expresé en el video anterior respecto a la trascendencia del ser. Bien, sabemos que el ser es una totalidad, es una unidad, es decir, una unidad singular que forma una estructura interna. Eso lo sabemos. El yo interior forma una estructura interna. Esa estructura interna es la totalidad del yo, ¿no? Es decir, es la expresión misma del yo en forma interior, es decir, una expresión retrospectiva. En la forma interiorizada del ser, es decir, cómo se va buscando la estructura misma, cómo se va formando la propia estructura, es un elemento retrospectivo constante, ¿no? Prospectivo sí, pero es más retrospectivo porque necesita poder reencontrar, y en ese momento de búsqueda interna retrospectiva se van integrando las formas prospectivas de ser, ¿no? Entonces el ser siempre anda en una retrospección. Sin embargo, a pesar de que es una retrospección, nunca es reversible, ¿no? Al contrario, cada vez que se busca, se transforma, ¿no? Es así que el ser, entonces, en su totalidad se forma como un atractor, ¿no? El atractor es lo que nos traduce la forma interior del ser, pero para que este ser
se reconozca como atractor, se debe interiorizar, ¿no? Es decir, el atractor, que es la unidad general, la unidad total del ser, para que se reconozca como atractor, se debe de interiorizar, es decir, se debe de autobuscar, se debe de autocompletar, autotransformar. La autotransformación, que vamos a ver cómo más adelante se sucede, y cuando se sucede en el yo, esa transformación interior se le conoce como interiorización. Y la interiorización es importante para que el yo se establezca como yo, como una unidad, ¿no? Es así como la interiorización permite la búsqueda del yo, ¿no? Sea este físico, psicológico y espiritual, ¿no? Es decir, la interiorización permite la búsqueda interna, ¿no? Encontrarme conmigo mismo es interiorizarme. Y el ser mismo busca interiorizarse, ¿no? Decía Sartre, el hombre se enuncia a sí mismo del otro lado del mundo y retorna a interiorizarse hacia sí mismo, ¿no? Es decir, el hombre mismo busca la expresión, busca la relación con el mundo, pero busca nuevamente retroalimentar su propia concreción, su propia importancia, su propia trascendencia. Es decir, el hombre también busca su propia trascendencia desde lo que es y lo que no es, como vimos en el anterior video, en la crónica número 4 de la trascendencia del ser. Pues esta vez menciono lo siguiente. El ser es dos ser. El yo es un doble yo, bifurcado. Un yo interior y un yo exterior. Hablemos en este momento del yo interior. El yo interior entonces es la concreción de la búsqueda interna de ese mismo yo, es decir, de ese mismo ser. Por lo tanto, puedo deducir de que el ser es ser desde que es consciente de que se es ser. Es decir, desde que se pudo concretar la forma abstracta de ser. ¿Y por qué digo abstracta? Porque también depende del otro, ¿no? Coincido con Sartre entonces cuando menciona que el proceso de construcción del yo depende también de la construcción del mundo, ¿no? Lógico, el hombre se establece con el mundo para poder establecerse a sí mismo, ¿no? Pero entre el establecimiento del mundo con el yo es una sola unidad, porque es el yo quien se expresa hacia el mundo, ¿no? Entonces necesita el yo autoconocerse, autotransformarse para poder evidenciar esa transformación al mundo. El mundo entonces se construye por la relación de sus elementos, es decir, el yo y el propio mundo, ¿no? Es así que nace la exteriorización. Ahora, ¿qué es ya vimos que la interiorización es la forma de la búsqueda interna del yo. El yo interior es la estructura atractora de la unidad total de ese ser mismo. Es decir, el yo, que es un yo interior a su vez, es el mismo ser en su esencia. Es decir, la totalidad del yo, la totalidad del ser mismo. Cuando nace la exteriorización, es decir, nace la necesidad de darse a conocer al mundo, de dar la importancia de ese ser mismo hacia el mundo. Es en ese momento de exteriorización en donde el ser se relaciona con el mundo, cuando ya se conoce a sí mismo, cuando ya el ser se está preparado, ¿no? Digamos entonces, ¿se necesita de la edad, de la experiencia para poder darse a conocer al mundo? Pues no. Por ejemplo, los recién nacidos tienen esa capacidad inherente de poder darse a conocer al mundo y de expresar su interiorización, ¿no? Quizás podemos hablar quizás fisiológicamente primitiva, de poder expresar al mundo esa necesidad de alimentación, alimentación, nutrición, de eliminación, esa necesidad de calor, ¿no? Esa necesidad de vida que tiene, y lo expresa mediante sus reflejos, mediante su llanto, mediante inclusive sus indicadores fisiológicos, podríamos decirlo así. Y es donde el mundo puede ver esa exteriorización, ¿no? Pero que es producto de lo interior. Vamos a ver ahora qué nos dice. La exteriorización es la expresión del yo para volverse un ser de abstracción, ¿no? Ya vimos de que el yo interior se construye a partir de los otros yo del mundo, ¿no? Es decir, de los otros seres. El ser se construye a partir de los otros seres, de la importancia que tienen los otros seres para formar el mismo yo. Por ejemplo, yo, como lo dice Morán, yo soy todas las personas que he conocido, yo soy la humanidad. Es lo mismo, ¿no? Muchísima razón tiene Morán en decir de que el ser, ¿no? Coincide con Sartre también, donde el ser se construye a partir de los otros seres.
porque los otros seres le dan importancia de la existencia de este. Entonces, la exteriorización, que es la relación con el mundo, permite la abstracción, que sería la forma, no absoluta, sino también relativa, de poder ser dependiente de otro, ¿no? Es decir, que dependa del mundo, ¿no? Yo dependo del mundo para existir, porque el mundo me da la importancia de mi existencia, así como yo le doy la importancia de existencia al resto del mundo. Entonces es recíproco. El ser es un ser de dependencia, y esta dependencia se establece por la relación que se tiene con el mundo, ¿no? Lógico. ¿Cómo yo establezco la dependencia con el resto? Relacionándome con el mundo. Entonces, a veces se puede prestar esas ideas a que son muy repetidas en todos los videos. Pues, en parte sí. En parte sí, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta de que somos un ser de trascendencia, de que somos un ser de bifurcación, de que somos un ser atractor y fractal, vamos a ver qué es fractal más adelante, somos un ser de interior y de exterior, y de que la forma de existir se da por ambas, ¿no? Por el flujo continuo entre ambas. Por eso se le conoce como fenómeno de flujo continuo, ¿no? Es decir, el flujo de lo interior a lo exterior y de lo exterior a lo interior. Ya vimos qué es lo interior y qué es la interiorización, ¿no? Para buscarse a sí mismo. El interior es la estructura, el atractor, la unidad, y lo exterior es la expresión de esa estructura. Pero lo exterior y la exteriorización, que es el fenómeno de poder llegar a exteriorizarme, es decir, relacionarme con el mundo, solamente se muestra de una sola forma a la vez. El ser humano no tiene la capacidad de ser multifacético en un solo momento, ¿no? Sino que, al contrario, vive tantas situaciones, pero que en cada situación se muestra como es, pero en diferentes situaciones se va mostrando como en forma diferente de ser. El ser no es solamente una forma, ¿no? Es por la dependencia, entonces, le decía, volviendo a la parte donde hablaba de la abstracción del ser en la exteriorización, nuevamente menciono, el ser mismo en su exteriorización es un ser de abstracción, es decir, de dependencia. Mejor dicho, nos establecemos dependientes y abstractos cuando nos relacionamos con el mundo, y todos nos relacionamos con el mundo. Entonces, significa que la humanidad, la condición humana es inherente hacia la dependencia y la abstracción. Es por la dependencia donde el ser le da importancia al otro y al mundo, ¿no? ¿Por qué? Claro, yo soy importante en mí mismo, en mi interiorización, y soy importante para el resto del mundo cuando me exteriorizo, ¿no? Cuando me exteriorizo, le voy a dar la importancia al mundo y esperar que el otro me dé importancia, para poder establecer mi existencia, ¿no? Puede entenderse que el ser, cuando se exterioriza, denota dependencia e importancia, ¿no? Y se puede preguntar, ¿pero cuánto yo soy importante? ¿No? Uno dice, muy bien, yo cuando me exteriorizo y voy a depender, y la dependencia significa importancia, voy a dar importancia al resto del mundo, ¿no? Porque yo voy a depender de otro. Si yo dependo de otro, mas no dependo solamente de mí mismo, significa que yo le estoy dando importancia a otro. Pero entonces, ¿cuándo se revierte eso? ¿Cuándo yo soy importante? Lo vamos a ver. Bien, entonces les decía de que llega un momento en donde cuando nosotros somos una forma interiorizada, la forma interiorizada se nos da para nosotros mismos, para acá el ser, es decir, en el interior directamente no influye el otro, ¿no? Solamente influye yo mismo, porque yo mismo modifico mi propio comportamiento. Claro que a partir de la experiencia y las vivencias con otros, con el mundo, pero depende de mí mismo para transformarme, ¿no? O sea, directamente no lo es. Cuando me interiorizo, es como si me enfrascara a cambiar la estructura interna, que dependió mucho de lo exterior, pero ahora soy yo mismo, ¿no? Es decir, si hay un momento en donde yo mismo soy, eso significa que tengo la razón de ser y de ser quien soy, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar cuando estudiamos los bucles, o el bucle, disculpen. Bien, les decía entonces, si yo soy un ser interior, pero ahora cuando me exteriorizo, voy a provocar la dependencia y por lo tanto la importancia a otro. Claro, pues si yo me exteriorizo y dependo de otro, yo soy quien le da la importancia al otro. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuándo yo soy importante? ¿Cuándo soy importante? Porque yo también debo ser importante, ¿no? Cada vez que explico que el ser es una bifurcación, ¿no? Bifurcación, no solo me refiero a la propiedad del yo de ser a su vez interior y exterior, ¿no? Cuando hablo de bifurcación del ser, no solamente o únicamente me refiero a que el ser es interior y exterior, sino hablo en todo sentido, en sentido general. Para todo el mismo ser, el ser es un ser de bifurcación, en todos los sentidos de la palabra.
¿A qué me refiero? De que no solamente es un ser de interior y de exterior, sino que a su vez el ser es todas las formas de ser. Por ejemplo, quiero decir de que el ser es doblemente importante, ¿no? O sea, importante por dos direcciones. Una es cuando el ser es importante a sí mismo. Ya vimos que en la interiorización el ser es importante a sí mismo, ¿no? Cuando se interioriza el ser provoca su propia importancia, ¿no? Cuando es consciente de que se es ser. Y la otra forma de importancia, la otra dirección de la importancia es cuando nosotros damos de importancia por la dependencia que tenemos del otro y por la importancia de la dependencia que el otro nos da, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces, señores? De que cuando yo soy un interior, yo mismo provoco mi propia importancia. Muy bien, pero yo mismo soy, es decir, soy un yo soy solamente una conciencia de ser. Me exteriorizo, eso soy yo, eso soy el yo, que es el ser, este es el otro, que también es un ser. ¿Bien? Entonces, cuando se exteriorizan, cuando buscan relacionarse y llegan al encuentro de subjetividades, es decir, a la relación, diálogo, ¿no? Conversaciones, etc., a la interacción misma, al encuentro de subjetividades, como lo denomino, es en ese momento en donde este depende de este ser y ese ser depende de este ser, ¿no? Entonces es una interdependencia. Significa que yo le doy importancia a este ser desde que dependo de él y este ser le da la importancia al otro desde que depende del otro. Entonces, ambos son importantes porque se dan importancia a sí mismos. Significa que para que puedan ser importantes, no solamente por ellos mismos, sino para otros, necesitan necesariamente del otro. Valga la redundancia. Necesitan del otro. Necesitan exclusivamente relacionarse con el mundo para que el mundo conozca la importancia de estos mismos. Yo necesito relacionarme con el mundo para tener la importancia para tener mi importancia, ¿no? En enfermería debemos manejar estos términos. El ser es importante, pero soy yo quien le da esa importancia. Significa que si yo no le doy esa importancia, el ser se autollamaría insignificante, porque no es importante. Y muchísimos de nosotros cometemos ese grave error, de no darle la importancia al ser, ¿no? Porque el ser, desde que existe en su interiorización, desde que existe en su exteriorización, ya es importante. Y para que establezca su importancia, necesita de mí. Es decir, si el ser es, por ejemplo, un familiar se me acerca a pedir una referencia de un medicamento, de una actividad, de un procedimiento, de algo que pasó en casa, solamente por la necesidad de expresarse depende de mí. Y si yo no provoco satisfacer esa necesidad, significa que yo no le estoy dando la importancia. Y negar la importancia es negar la existencia. Y negar la existencia es un absurdo. Es un absurdo, mejor dicho, es algo que es nada, no debe existir negar la existencia de otro. Porque la existencia del ser es no solamente la parte física de ver, de estar en el mundo, de estar aquí en la tierra, de pisar la tierra, de vivir, ¿no? Sino es simplemente el ser de existir, ¿no? Mejor dicho, estar, ¿no? Estar. Desde que uno es pensado ya es importante porque existe, ¿no? Mejor dicho, la importancia es la existencia y es trascendencia, ¿no? Yo como por el mito de la trascendencia de mi ser hacia el otro, dándole la importancia por la dependencia que éste tiene de mí. Y muchísimos de nosotros los enfermeros caemos en ese gravísimo error, negar la importancia. O sea, no significa que los tratemos mal, no significa que tratemos mal a una persona, sino que simplemente en nosotros mismos, dándole un mal dato, un dato muy apresurado, o quizás o simplemente no le damos una referencia, sino que lo mandamos por otro lado, bla, bla, bla. Muchísimas cosas, muchísimos son las situaciones de las cuales nosotros mismos provocamos que se niega la importancia y por lo tanto la existencia del otro, ¿no? Del otro. Bien, entonces mencioné que el ser es una totalidad interior, no es un atractor. La totalidad interior es un atractor del ser. Veamos desde este punto, el atractor del ser, ¿no? La forma grande, la forma interiorizada, la forma absoluta, ¿no? Del ser, ¿no? Aunque a veces no es tan absoluta. Pero bueno, olvidé mencionar entonces también de que cómo se manifiesta la forma exterior del ser. El ser es el yo. Cuando hablo del ser hablo del yo. Y el yo no solamente hablo de mí, sino hablo de todo el mundo. El todo el mundo es un yo. Bien, hablemos en general del ser. El ser es un interior y es un exterior.
¿no? Es un ser interior y un ser exterior. Cuando es un ser interior en su totalidad se le conoce como atractor, ¿no? Según Prigogine, que aplicó muchísimo la química, y yo lo estoy aplicando en estos momentos para el ser. Bien, el ser es un atractor. Pero cuando se exterioriza, ¿qué es? El ser exteriorizado se vuelve un fractal, es decir, una forma dividida infinitas veces, tantas, pero que en cada parte se contiene en su unidad en totalidad. ¿Bien? Es como, a ver, os voy a explicar, ojalá que pueda poner una imagen, ojalá que en el video pueda poner una imagen, pero veamos, el ser mismo, yo, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, una persona, por ejemplo, tiene la capacidad de reír, de llorar, de amar, odiar, crear, destruir, conocer, ignorar, estar bien o sufrir, ser pasivo o tener ira, etcétera, muchísimas e infinitas expresiones del ser, ¿no? Hablo de expresiones en este momento como emociones o sentimientos, pero hablo también de formas de ser, ¿no? Ser bueno, ser malo, ser amable, ser honesto, ser odiado, o ser quizás de todas las formas que pueda ser el ser, ¿no? Todos los antónimos sinónimos y antónimos que pueda tener una característica de la persona. La característica del ser como su personalidad, por ejemplo, es solamente una parte de ese ser. Es la forma en cómo se muestra el ser. Más la forma en cómo se muestra el ser no es la totalidad del ser. ¿Por qué? El ser no puede ser, a su vez, todas las características en ese momento. Más bien el ser es solamente una de ellas cada vez en cada situación. ¿Qué quiero decir? A pesar de que el ser llore, ame, odie, ría, crea, destruya, conozca, ignore, esté bien o sufra, sea pasivo, tenga ira, etc., y todas las expresiones del ser, no puede, a pesar de que están en la unidad del ser, porque todas ellas conforman al ser, ¿no? Es decir, yo lloro, yo río, yo amo, yo odio, todas las cosas soy yo a la vez. Pero me expreso, me evidencio hacia el mundo solamente en una sola parte. Entonces, pero cada parte del ser está en mi totalidad. Es decir, yo como esencia estoy en el amor, estoy en el odio, estoy en el llanto, estoy en la risa y estoy en cada una de mis formas de ser, porque es mi totalidad. Les digo esto porque muchísimos de nosotros los enfermeros, ahora que nosotros hablamos muchísimo de la visión holística, integral, pensamos de que vemos a la totalidad del ser, mas no es así. Y Sartre lo dice, ¿no? Sartre lo menciona. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de ver la totalidad del ser, más sí una sola de sus partes, ¿no? Porque el ser no se muestra en su totalidad, se muestra en cada una de sus partes. Pero eso no significa que todas las partes sumen una totalidad, ¿no? Eso es lo que significa entonces la forma, condición, atractor o fractal del ser, ¿no? Soy un atractor porque soy una unidad total, pero soy un fractal, ¿por qué? Porque soy una forma en cómo se muestra mi atractor, pero mi atractor se contiene en esa totalidad, o en esa parte de mi ser, ¿no? Está en su totalidad, la esencia de mí está en eso, ¿no? Si por una parte el atractor es el ser mismo, el fractal no deja de ser la totalidad del ser, pero es a la vez solamente una forma en cómo se muestra el ser a la relación con el mundo, ¿no? Le digo esto, nuevamente repito, muchísimos nosotros nos equivocamos pensando de que vemos de forma holística la totalidad del ser, ¿no? Porque dice el ser, la forma o condición holística de ver al ser nos permite ver la totalidad, nos permite ver la forma integral del ser, sí, pero si analizamos esa forma integral, no puedo ver al ser que ama, ríe, llora, sufre en ese momento, porque la situación no me evidencia ese momento, ¿no? Si en ese momento el paciente viene por emergencia, viene la familiar, por ejemplo, me puede decir muchísimas cosas por la ansiedad y por la preocupación que tiene en un momento, por el paciente está pasando por un momento de emergencia, pero yo estoy viendo en ese momento el carácter de ira del familiar de la paciente o del paciente, ¿no? Es solamente una parte de ella, pero en realidad esa ira que tiene en ese momento por la ansiedad, ¿caracteriza la totalidad del ser? Si pensamos en una visión holística, sí lo vamos a ver así, ¿no?
sí vamos a ver así. Y nosotros generalizamos eso, no me pueden negar que cuando una persona viene con ira, con ansiedad, a gritarnos, a insultarnos, ¿por qué no hacemos nada? Si ustedes no hacen nada, señores, que no, muy bien. Nosotros seguimos, si tenemos muy poca calma, seguimos y seguimos el insulto y continuamos con la pelea y continuamos con el pleito y al final no se soluciona nada, sino que perdemos tiempo discutiendo con el familiar que atendiendo al mismo paciente. Y ni siquiera tenemos las ganas de atender bien al paciente porque la familiar nos gritó y nos insultó y nos dijo hasta de que no vamos a morir. Bueno, entonces le quiero decir, a lo que quiero llegar es de que a veces la visión holística oculta ciertas partes del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en cómo se expresó la señora con la ira que tiene en ese momento, producto de la ansiedad, solamente es una forma del ser. Yo tengo que ver más allá, porque tengo que esperar cuáles serían las otras actitudes o comportamientos en diferentes situaciones, ¿no? Si la persona viene con ese carácter y si le soluciona el problema, puede cambiar el carácter. Y si no cambia, tengo que saber por qué, ¿no? Y demostrar una actitud que sea congruente. No significa que sea igual para poder confrontar a la señora, sino que al contrario. Tampoco significa agachar la cabeza, pero sí dar una solución de una forma diferente en la que podamos llegar a un equilibrio en las personas, ¿no? Entonces eso significa de ver la totalidad del ser en una sola de sus partes, ¿no? ¿Por qué? O al contrario, disculpen. O sea, la totalidad del ser que se incluye en una sola de sus partes no significa que sea la totalidad del ser a su vez, sino de que la totalidad del ser está solamente en una sola de sus partes manifestada, pero tiene otras partes que también forman la totalidad del ser, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuáles son las otras situaciones con las otras manifestaciones de ese ser. Entonces, como les digo, no es que solamente la totalidad del ser sea la totalidad de una sola de sus partes, ¿no? No quiero decir eso, sino que la totalidad del ser está dentro de de la manifestación de una de sus partes, pero es solamente una manifestación de sus partes. Necesito poder ver y vivir cuáles son las otras situaciones en las cuales podría yo evidenciar que tenga la totalidad del ser. Mejor dicho, el ser en su totalidad no se manifiesta, solamente manifiesta una de sus partes de esa totalidad, pero la totalidad está incluida en cada una de ellas. No se divide al final, porque es la esencia del ser. Mejor dicho, la importancia de la esencia del ser a veces deja de ser importante cuando yo solamente veo una parte del ser y me enfrasco en esa parte del ser y generalizo al todo al ser, ¿no? A eso se le conoce como espíritu reductor. Pero yo no soy reductor, yo no tengo ese espíritu reductor hacia la persona. Yo sé que esa parte del ser me puede mencionar la totalidad del ser, pero no la característica o manifestación, sino solamente la esencia. ¿Y qué es la esencia del ser? El ser mismo, que es la importancia. El ser mismo, desde su importancia, es trascendente para mí, es modificante para mí. Entonces yo no puedo dejar de dar importancia al ser solamente porque se muestra una sola parte, ¿no? Una manifestación de la respuesta del ser. ¿Bien? Bien, entonces les decía, los enfermeros tenemos por convicción de que se nos enseña la capacidad de ver la totalidad de la persona, ¿no? A través de un cuidado integral, de la visión holística. Eso es lo que decía hace un momento, ¿no? Entonces, nosotros cometemos un ciego error y doble. Ciego error doble. ¿Qué es? Primero, porque no puedo ver la totalidad del ser, porque el ser solo me muestra una parte de ese ser, ¿no? Ya vimos hace un momento con el ejemplo. Y segundo, o sea, el segundo error, es porque puedo creer que la suma de las partes del ser formarían la totalidad de ese ser. O a veces solamente una sola parte forma la totalidad de ese ser, ¿no? Entonces eso es un doble error. Uno, porque puedo ver ¿no? Porque creo que la totalidad del ser solamente se muestra en una sola parte, ¿no? Entonces, primero porque no puedo ver la totalidad del ser, porque el ser solo me muestra una parte de él, ¿no? Eso es lo que yo puedo creer, ¿no? O sea, pienso yo que la visión holística me hace ver la totalidad, pues eso es el error. No puedo ver la totalidad, ¿no? Solamente veo una sola parte del ser. Y eso es importante saber reconocer de que a pesar de que veo solo una parte, no significa que el ser sea solamente eso, ¿no? O que hayan varias partes y que esas varias partes formen la totalidad del ser. Bueno, es así, porque el ser en su totalidad está en cada una de ellas a su vez, pero esa forma de ser es solamente una manifestación de ese todo.
Incluso, sin afirmar en mí mismo esta concepción no holística, lógicamente no es holística, en algún momento del quehacer he cometido estas crisis, ¿no? He cometido muchísimos errores como enfermero al pensar de que esa parte del ser caracteriza todo y ya generalizo, ya me voy más allá, y no es así en realidad, ¿no? Entonces, es así como el ser es trascendente, por la importancia que ese ser tiene para mí, y por la importancia que yo tengo para él, y por la importancia que tengo conmigo mismo. Entonces, soy tres veces trascendente. Trascendente conmigo mismo. Trascendente porque forma una trascendencia. Y trascendente porque otro forma una trascendencia en mí. Tres veces trascendente. Sin embargo, esa trascendencia no ocurriría si no se sucede la interiorización y la exteriorización del yo. Lógico. ¿Cómo puede trascender un ser si no se da la forma interiorizada? O sea, la búsqueda interna del yo. O cómo puedo trascender al otro si el otro no ve mi importancia, si no existo en forma exteriorizada, es decir, si no me relaciono con el mundo, o tampoco permito yo la exteriorización, mejor dicho, la trascendencia del otro, al saber de que el otro existe en su forma exteriorizada. Entonces, siempre tiene que darse, para que se dé una trascendencia, el fenómeno de interiorización y de exteriorización, ¿no? Entonces son estos dos procesos que marcan la existencia del ser desde que es ser, más no desde que existe, o sea, desde que habita en el mundo, ¿no? No solamente la interiorización o exteriorización se da por la forma en cómo yo estoy aquí en el mundo, cómo yo vivo, cómo en esos momentos estoy. Si yo falleciera, aún seguiré existiendo, ¿no? Para mí ya no, porque yo ya no puedo establecer mi propia existencia, pero otros siguen estableciendo mi existencia, ¿no? Al recordarme, al extrañarme, establecen todavía mi existencia, entonces sigo existiendo. Mejor dicho, no es necesario que viva para poder existir. Entonces el fenómeno del flujo continuo permite la existencia del ser para sí mismo y para el mundo, ¿no? Lógico, interiorización y exteriorización. En tal sentido, el ser es trascendente por el fenómeno del flujo continuo. O sea, por cómo se da interiorizado y cómo se da exteriorizado y la forma continua del flujo entre los ambos fenómenos de interiorización y de exteriorización. O sea, hasta ahí espero poder haber sido entendido. Pienso entonces, los nodos internos que permiten la búsqueda y formación de la estructura interna del yo, ¿pueden darse a sí mismos? ¿O así como los nodos externos? Pues en realidad no, ¿no? Es decir, la interiorización y sus nodos internos, en la forma del yo interior, no pueden generar búsqueda interna y transformación interna del yo por sí mismos. Mejor dicho, necesitan de la exteriorización, necesitan de la forma exteriorizada de relación con el mundo para poder establecer esa interiorización, así como lo exterior necesita de lo interior. Ambos son necesarios y recíprocos, ¿no? Acordémonos de que el fenómeno el fenómeno, ¿no? Que permite esa búsqueda se le conoce como interiorización, es decir, el fenómeno que permite la búsqueda interior se le conoce como interiorización, pero este fenómeno no existe si no es creado por otro fenómeno, que es la exteriorización. Por eso digo que ambos son necesarios e indispensables para cada uno de ellos, son importantes, ¿no? En mí mismo nada más es importante la interiorización y la exteriorización. Es importante la interiorización para mí mismo para poder transformar mi yo, y es importante la exteriorización por dos cosas: para establecerme con el mundo y para establecer mi importancia con el mundo, y para establecer la importancia que el mundo tiene para mí. Doble interiorización. Entonces al final, tres importancias. Lo mismo diríamos con la interiorización, como dijimos, ¿no? Ambos fenómenos son complementarios y necesarios para cada uno de ellos, ¿no? Tanto la interiorización como la exteriorización son fenómenos que son importantes para cada uno de ellos mismos. Es indispensable entonces que conozcamos, empero, los elementos que forman cada uno de los fenómenos, con la intención de que se evidencie la complementariedad de cada uno de los fenómenos para llegar al equilibrio, desequilibrio y sus carencias que forman estos desequilibrios. ¿Qué quiero decir? De que, bien, ya vimos que la interiorización por una parte, como trascendencia del ser, es importante para establecer mi propia importancia, es decir, desde que soy conciencia de ser. Por otra parte, la exteriorización permite también la importancia, doble importancia. Una importancia que yo establezco con el mundo, desde mi relación con el mundo, y la otra importancia es la importancia que yo permito al otro, por la dependencia, ¿no? Por la dependencia de mí hacia el otro
y por la dependencia del otro hacia mí, ¿no? Eso es una interdependencia. Entonces eso es inherente, eso es algo que no puedo negar en el ser. Yo no puedo negar la importancia que otro tiene para mí, y tampoco el otro puede pretender negar la importancia que yo tengo para él, ¿no? Ambos somos importantes. Yo soy importante para el mundo. Si todo el mundo entendiera esto, pues como digo, acabarían las guerras, acabarían los pleitos, acabarían conflictos, acabarían todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dañar a mi prójimo, porque mi prójimo es importante para mí. Si yo daño a mi prójimo es como si estuviera dañando a mí mismo. Y yo no pienso dañar a mí mismo, ¿no? No pienso dañar mi cuerpo, que es el templo de Dios. Entonces, no puedo yo procurar dañar a mi prójimo porque sabría que me estaría dañando a mí mismo, ¿no? Es importante que nosotros reconozcamos entonces la importancia que el otro tiene conmigo, porque yo también soy importante para el otro, a la vez que soy importante conmigo mismo, desde mi interiorización hasta mi exteriorización. Pero es importante entonces qué elementos forman a cada uno de mi yo interior o mi yo exterior, pero para ver la complementariedad. Es decir, si los conceptos del fenómeno, de lo interno y los conceptos del externo son unidos, van a formar equilibrios, o si son unidos pero incongruentes, van a formar desequilibrios producto de carencias. Entonces, es lo que quiero explicarles, colegas. Vamos a ver entonces cuáles serían los conceptos internos y los conceptos externos. Bien, les decía entonces de que tenemos elementos internos y elementos externos, ¿no? De los elementos internos, con la intención de ver cuáles son esos elementos internos y cuáles son los elementos externos para ver la complementariedad y ver cómo van a formar esos nuevos conceptos o de equilibrio o desequilibrio producto de carencias, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, los nodos internos, que comprenden los elementos que permiten la búsqueda interna del yo, son paciencia, armonía, quietud o calma, amor, creencias o costumbres o cultura, espíritu o religiosidad, valores, conocimiento, cuerpo, autoestima o autoimagen, comprensión, escucha, atención, fe, compasión, responsabilidad y moral, ¿no? Esos son los elementos internos. Yo los quiero mostrar aquí también en un cuadro para que ustedes vean cuáles son los elementos internos y que van a formar, mejor dicho, que van a procurar formar la estructura interna del yo, ¿no? La búsqueda interna del yo, ¿no? Es decir, los elementos que permiten la búsqueda interna del yo. Esos son los elementos internos, pero que necesitan complementarse con los otros externos. ¿Cuáles son? Los nodos externos, que comprenden los elementos que permiten la relación con el mundo. Por una parte, los nodos internos permiten la búsqueda interna del yo. Por otra parte, los nodos externos permiten la relación con el mundo. Estos son diálogo, consejo, el trabajo, el ambiente, la demografía y sociedad, las normas sociales o jurídicas, el tiempo, la situación, la educación, la oportunidad, el pecado, ¿no? El estrato o condición social y la nutrición, ¿no? Son elementos externos. Bueno, son los elementos que yo he interpretado, ¿no? Quizás hay muchísimos más y quizás conforme vaya continuando con mi investigación pueda poder entender cuáles otros son los nodos externos que pueda yo tener, ¿no? Pueda yo encontrar, y con los nodos internos también, ¿no? Acordémonos únicamente de que los nodos internos son a todos los elementos, aquellos que me permiten la búsqueda interna del yo, y los nodos externos son a todos aquellos que permiten la relación con el mundo, ¿no? Entonces, colegas, esta es la primera parte del video. En la segunda parte del video vamos a ver cómo se van a complementar, cómo pueden complementarse, formar un equilibrio, o al complementarse pueden entrar en incongruencias y formar carencias. Y cómo se forman esas carencias y qué términos debería tener yo en cuenta para que se formen los indicadores de cada carencia, ¿no? Esto es una forma quizás cuantitativa, pero cuando veamos indicadores sí es totalmente cuantitativo, pero también fue formulado cualitativamente, pero con la intención de que en la acreditación veamos cómo se van a poder comprobar o corroborar estadísticamente los indicadores. ¿Ven? Que no viene mucho a la realidad filosófica que vivo en estos momentos en la teoría, pero que es importante para que profesionalmente pues sea efectivo y tenga demostración y rigor científico estadístico. ¿Ven? Muchísimas gracias, colegas, Dios me lo bendiga, espero poder haber satisfecho, y si alguna palabra o algo no se pudo entender, espero sus comentarios, y nos vemos hasta el próximo video, la segunda parte de esta misma crónica. Dios me lo bendiga,
Muchísimas gracias, les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Un abrazo.